Mi primo recibió todo sin esfuerzo durante su crianza. Autos nuevos, escuela privada, viajes al extranjero. Mientras yo trabajaba desde los 14 años para costear mis propios estudios. Cuando la abuela murió y dejó su testamento, Rodrigo sonrió con arrogancia mientras el notario leía. A mi querido nieto Rodrigo, le dejo la casa familiar y todas mis propiedades. Entonces levanté la mano y dije, disculpe, pero creo que hay un segundo testamento. La sala se quedó en silencio absoluto. Rodrigo palideció mientras sacaba de mi bolso un sobre amarillento que había guardado durante 5 años. Lo que nadie sabía era que la abuela había descubierto algo terrible sobre Rodrigo meses antes de morir, algo tan devastador que cambió completamente sus planes de herencia. Soy Elena Vázquez. Tengo 32 años, y durante toda mi vida fui testigo de cómo mis tíos Patricia y Manuel llenaron de privilegios a su hijo Rodrigo, mientras ignoraban por completo mis logros. Éramos primos de la misma edad, pero mientras él recibía todo en bandeja de plata, yo tuve que luchar por cada peso que ganaba. La diferencia siempre fue dolorosa, pero nunca imaginé que llegaría el día en que tendría el poder de revelar la verdad sobre quién realmente merecía el amor y la confianza de nuestra abuela Carmen. Crecimos en la misma ciudad, pero en mundos completamente diferentes. Mi familia vivía en una casa modesta donde mi madre, Beatriz, trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, y mi padre había abandonado a la familia cuando yo tenía 8 años. Los fines de semana, cuando visitábamos a la abuela Carmen, era imposible no notar el contraste. Rodrigo llegaba en el auto nuevo que sus padres le habían comprado para su cumpleaños 18, vestido con ropa de marca, hablando de sus próximas vacaciones en Europa. Yo llegaba en autobús, con la misma chamarra que había usado durante 3 inviernos, calculando mentalmente si podría permitirme comprar un refresco en la tienda de la esquina. La abuela Carmen parecía adorar a Rodrigo. Siempre le preguntaba por sus estudios en la universidad privada, por sus amigos, por sus planes futuros. Mi nieto va a ser ingeniero, decía con orgullo mientras Rodrigo sonreía y aceptaba los billetes que ella deslizaba discretamente en su bolsillo. Conmigo era diferente. Preguntaba cortésmente por mis calificaciones en la universidad pública, asentía cuando le contaba sobre mi trabajo de medio tiempo en una cafetería, pero nunca mostraba el mismo entusiasmo. Patricia, la madre de Rodrigo, tenía una manera particular de recordarme mi lugar en la familia. Elena, querida, me decía con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. Es admirable cómo te esfuerzas tanto. No todos tienen la fortuna de nacer en circunstancias cómodas. Sus palabras siempre sonaban como consuelo, pero el mensaje era claro. Rodrigo era especial. Yo era común. Durante años tragué mis sentimientos y me concentré en construir mi propia vida. Estudié administración de empresas mientras trabajaba en la cafetería durante el día y cuidaba niños por las noches. Cada peso que ganaba lo invertía en mis estudios o lo ahorraba para emergencias. Mientras tanto, Rodrigo reprobaba materias, cambiaba de carrera 3 veces, y sus padres seguían financiando cada capricho sin hacer una sola pregunta. La relación entre la abuela y yo cambió gradualmente durante sus últimos años. Comenzó cuando conseguí mi primer trabajo profesional como asistente administrativa en una empresa de construcción. Era un empleo modesto, pero representaba años de esfuerzo y dedicación. Cuando se lo conté a la abuela durante una de nuestras visitas dominicales, por primera vez vi un destello de respeto genuino en sus ojos. Cuéntame más sobre tu trabajo, me pidió, dejando a un lado la revista que había estado hojeando. Por primera vez en años, tenía toda su atención. Le expliqué mis responsabilidades, cómo había conseguido el empleo, los proyectos en los que estaba involucrada. Ella escuchó cada palabra con interés real, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente estaba prestando atención. Esa conversación marcó el inicio de una nueva dinámica entre nosotras. Durante los siguientes meses, la abuela comenzó a llamarme durante la semana para preguntar cómo iba en el trabajo, si había logrado algún avance en mis proyectos, cómo manejaba los desafíos profesionales. Estas llamadas se volvieron más frecuentes y personales. Me preguntaba sobre mis sueños, mis metas, mis miedos. Era como si finalmente me viera como una persona real, no solo como la prima menos afortunada. Paralelamente, noté que su relación con Rodrigo comenzaba a cambiar también, pero en dirección opuesta. Él seguía visitándola religiosamente cada domingo, pero ahora la abuela parecía menos entusiasmada con sus historias. Cuando Rodrigo le contaba sobre las fiestas universitarias o sus viajes financiados por sus padres, ella asentía cortésmente, pero su mirada se había vuelto más evaluativa, menos indulgente. Un domingo, mientras Rodrigo estaba en el baño, la abuela me tomó la mano
y me dijo algo que me sorprendió completamente. Elena, he estado pensando mucho últimamente sobre el esfuerzo y el carácter. Tu madre te crió bien, a pesar de las dificultades. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria. El punto de inflexión llegó durante el verano previo a la muerte de la abuela. Rodrigo había conseguido, finalmente, una pasantía en la empresa de un amigo de su padre. No era un trabajo que hubiera obtenido por mérito propio, sino otra conexión familiar que le había abierto las puertas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esta oportunidad revelaría aspectos de su personalidad que habían permanecido ocultos. Durante las primeras semanas, Rodrigo parecía estar adaptándose bien. Hablaba con entusiasmo sobre su nuevo ambiente de trabajo, los proyectos interesantes en los que estaba involucrado, las personas importantes que había conocido, pero gradualmente comenzaron a surgir problemas. Llegaba tarde constantemente, faltaba sin avisar, y cuando estaba presente, su actitud era descuidada y poco profesional. La situación empeoró cuando se descubrió que había estado utilizando los recursos de la empresa para beneficio personal. Había usado la tarjeta de combustible corporativa para llenar el tanque de su auto personal, había tomado suministros de oficina para su apartamento y había organizado una reunión ficticia para poder usar la sala de conferencias para una fiesta privada con sus amigos. El escándalo no se limitó a estos pequeños hurtos. Rodrigo había estado vendiendo información confidencial sobre los proyectos de la empresa a competidores, ganando dinero extra que consideraba como un bono merecido por su trabajo. Cuando lo confrontaron, su respuesta fue defensiva y arrogante. Insistía en que todo el mundo hacía ese tipo de cosas, que él simplemente era más inteligente al aprovechar las oportunidades disponibles. La noticia llegó a la abuela a través de múltiples fuentes. Manuel y Patricia trataron de minimizar el incidente, describiéndolo como un malentendido juvenil y culpando a la empresa por no haber establecido reglas más claras. Pero la abuela tenía sus propias conexiones en la comunidad empresarial y pronto tuvo una imagen completa de lo que realmente había ocurrido. Una tarde, recibí una llamada inesperada de la abuela. Su voz sonaba diferente, más seria y determinada de lo que había escuchado antes. Elena, necesito que vengas a verme esta tarde. Hay algo importante que debemos discutir. Cuando llegué a su casa, encontré documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Reconocí inmediatamente el papel membretado del notario García, el mismo hombre que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. Siéntate, mija, me dijo, usando un término de cariño que raramente había empleado conmigo antes. He estado reevaluando muchas cosas últimamente, especialmente después de lo que pasó con Rodrigo. Sus ojos se veían cansados, pero había una determinación férrea en su expresión. Durante años, pensé que los privilegios harían de él un hombre exitoso. Me equivoqué terriblemente. Durante las siguientes 2 horas, la abuela me contó cosas sobre Rodrigo que yo nunca había sabido. Los múltiples incidentes en la escuela que sus padres habían ocultado pagando a las víctimas de sus travesuras para que no presentaran quejas formales. Las veces que había manipulado situaciones familiares para obtener dinero extra, inventando emergencias falsas o exagerando problemas reales. La manera en que había mentido consistentemente sobre sus calificaciones, sus logros, incluso sobre sus relaciones personales. Pero lo que más me duele, me confesó la abuela, es darme cuenta de que mientras yo estaba mimando a alguien que no lo merecía, estaba ignorando a alguien que había demostrado verdadero carácter y determinación. Me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Tú has trabajado por todo lo que tienes, has enfrentado adversidades con dignidad, has construido tu vida sin pedirle nada a nadie. Eso es lo que realmente vale. Durante esa conversación, la abuela me mostró su testamento original, el que toda la familia conocía y esperaba que se ejecutara. En él, Rodrigo heredaba la casa familiar, las propiedades de renta, y la mayor parte de sus ahorros. A mí me dejaba una pequeña cantidad de dinero y algunas joyas familiares de valor sentimental, pero no económico. Esto lo escribí hace 5 años, me explicó, cuando todavía creía que Rodrigo se convertiría en un hombre responsable. Pero ahora veo que los privilegios solo alimentaron su arrogancia y su falta de ética. Entonces me mostró los documentos nuevos que había estado preparando. Este es mi Nuevo Testamento, Elena. Quiero que sepas exactamente lo que contiene y por qué he tomado estas decisiones. El Nuevo Testamento era radicalmente diferente. La casa familiar, que había sido el hogar de 4 generaciones de nuestra familia, ahora me correspondía a mí. Las 3 propiedades de renta que la abuela había adquirido durante décadas de trabajo
y ahorro inteligente también pasarían a mi nombre. Sus cuentas bancarias, que contenían los frutos de una vida de trabajo honesto y decisiones financieras sabias, se dividirían entre varias organizaciones benéficas locales y yo. Rodrigo recibiría únicamente una pequeña cantidad de dinero en efectivo y algunos objetos personales de valor mínimo. Quiero que entienda, me explicó la abuela, que los privilegios se ganan con acciones, no con expectativas. Durante años, él ha demostrado que no puede manejar responsabilidades o riqueza de manera ética, pero había una condición importante que la abuela incluyó en las instrucciones del testamento. El documento no debía revelarse hasta después de que se leyera el testamento original, en presencia de toda la familia. Quiero que Rodrigo, Patricia y Manuel experimenten exactamente lo que han hecho sentir a otros durante años, me dijo con una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. Quiero que sientan la arrogancia de creer que han ganado algo que no merecen, y luego quiero que enfrenten la realidad de sus propias acciones. Durante los meses siguientes, la abuela y yo desarrollamos una relación más profunda de la que habíamos tenido nunca. Me contó historias de su juventud, de cómo había construido su patrimonio trabajando doble turno como enfermera mientras criaba a sus hijos. Me habló de los errores que sentía haber cometido al favorecer tanto a Rodrigo, de cómo la presión de Patricia y Manuel la había llevado a tomar decisiones que ahora lamentaba. Tu madre nunca me pidió nada, reflexionaba durante una de nuestras largas conversaciones. Incluso cuando las cosas estaban difíciles después de que tu padre se fue, Beatriz nunca llegó aquí con la mano extendida. Trabajó, luchó, te sacó adelante con dignidad. Mientras tanto, Patricia y Manuel venían cada mes con una nueva razón por la que Rodrigo necesitaba más dinero, más apoyo, más oportunidades. La abuela murió tranquilamente durante su sueño un martes por la mañana de octubre. Para ese momento, habíamos desarrollado una rutina de visitarnos 2 veces por semana, compartiendo comidas, viendo programas de televisión juntas y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Su muerte fue pacífica, pero para mí representó la pérdida de la única persona en la familia que había llegado a conocerme y valorarme realmente. El funeral fue una experiencia surrealista. Patricia y Manuel organizaron una ceremonia elaborada que reflejaba más su necesidad de mostrar estatus social que un tributo genuino a la vida de la abuela. Rodrigo pronunció un discurso emotivo sobre lo mucho que había amado a su abuela y todo lo que había aprendido de ella, palabras que sonaban huecas para alguien que conocía la verdadera historia. Durante todo el proceso del funeral, llevé conmigo el peso del secreto que la abuela me había confiado. El segundo testamento estaba guardado en una caja de seguridad del banco, esperando el momento apropiado para su revelación. Cada vez que Rodrigo hablaba con confianza sobre sus planes para la casa familiar, cada vez que Patricia comentaba sobre las responsabilidades que ahora recaerían sobre su hijo, yo sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo por lo que estaba por venir. La lectura del testamento se programó para la semana siguiente al funeral, en la oficina del notario García. Toda la familia estaría presente. Patricia y Manuel, Rodrigo, mi madre Beatriz, yo, y algunos parientes más distantes que habían mantenido relaciones ocasionales con la abuela. El ambiente estaba cargado de expectativas, especialmente por parte de Rodrigo, quien había estado haciendo planes para las propiedades desde el día del funeral. Cuando llegó el momento, entré a esa oficina sabiendo que estaba a punto de presenciar la mayor lección de justicia que la vida me había permitido ser parte. El sobre amarillento que contenía la verdad sobre los sentimientos reales de la abuela hacia Rodrigo estaba seguro en mi bolso, esperando el momento perfecto para cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia. La oficina del notario García olía a papel viejo y madera pulida. Las sillas de cuero crujían cada vez que alguien se movía, y la tensión era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo se había sentado en la primera fila, con esa sonrisa confiada que había perfeccionado durante años. Patricia alisaba constantemente su falda, mientras Manuel revisaba sus mensajes del teléfono con aire de importancia. Mi madre, Beatriz, se había sentado a mi lado en la parte trasera de la sala. Podía sentir su nerviosismo a través de la manera en que apretaba su bolso contra su regazo. Ella nunca había esperado heredar nada significativo, pero su presencia era necesaria como parte de la familia directa. El notario García, un hombre de 70 años con anteojos gruesos y una voz que había proclamado las últimas voluntades de 3 generaciones de familias locales, abrió ceremoniosamente el primer sobre. Estamos reunidos aquí para la lectura del testamento de Carmen Elena Vázquez de Herrera, anunció con solemnidad. El testamento está fechado el 15 de marzo de hace 5 años, continuó,
y ha sido debidamente notarizado y registrado según las leyes vigentes. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación. Patricia intercambió una mirada satisfecha con Manuel. A mi querido nieto Rodrigo Manuel Herrera, leyó el notario con voz clara, quien ha sido la luz de mis ojos durante todos estos años. Le dejo mi casa familiar ubicada en la Avenida Reforma número 432, junto con todos sus contenidos inmobiliario. Rodrigo sonrió abiertamente, asintiendo como si esta declaración confirmara algo que siempre había sabido. Patricia apretó el brazo de Manuel, quien se enderezó con orgullo paternal. Asimismo, continuó el notario, le heredo las 3 propiedades de renta: el dúplex en la Colonia Centro, el edificio de 4 apartamentos en la Zona Rosa y la casa comercial en el Boulevard de los Insurgentes. La sonrisa de Rodrigo se amplió. Estas propiedades representaban ingresos mensuales sustanciales, suficientes para que viviera cómodamente sin trabajar durante años. Ya estaba calculando mentalmente las posibilidades. Podría vender 1 o 2 propiedades para capital inicial, mantener las otras para ingresos pasivos, quizás incluso expandir el negocio inmobiliario. En cuanto a mis ahorros bancarios, el notario hizo una pausa para ajustar sus anteojos. La cantidad de 230,000 pesos mexicanos también pasa a mi nieto Rodrigo, junto con mi colección de joyas familiares y objetos de valor. El silencio en la sala era absoluto, excepto por el sonido ocasional de páginas siendo volteadas. Rodrigo ya no podía contener su satisfacción. Se volvió hacia sus padres con una expresión de triunfo puro, como si el testamento fuera una validación personal de su valor como nieto favorito. Para mi nieta Elena Beatriz Vázquez, continuó el notario, y yo sentí todas las miradas volverse hacia mí. Le dejo la cantidad de 5,000 pesos mexicanos y mi anillo de bodas de oro, como recuerdo de los momentos que compartimos. La diferencia era tan extrema que resultaba casi cómica. Mientras Rodrigo heredaba propiedades por valor de varios millones de pesos, a mí me correspondía una cantidad que apenas cubriría los gastos de un mes. Pero mantuve mi expresión neutral, sabiendo que este momento era exactamente lo que la abuela había planeado. Para el resto de la familia, el notario leyó rápidamente las disposiciones menores. Mi hija Patricia recibe mi colección de libros antiguos, y mi nuera Beatriz recibe mi máquina de coser Singer y los materiales de costura. Patricia prácticamente radiaba satisfacción. Sus años de cultivo cuidadoso de la relación entre Rodrigo y la abuela habían dado frutos espectaculares. Manuel ya estaba sacando su teléfono, probablemente para hacer llamadas relacionadas con la transferencia de propiedades. Esto concluye la lectura del testamento principal, anunció el notario García, comenzando a cerrar la carpeta. Rodrigo se puso de pie, claramente preparándose para recibir felicitaciones y comenzar discusiones sobre los procedimientos legales necesarios. Fue en ese momento exacto que levanté mi mano. Disculpe, señor García, dije con voz clara y firme, pero creo que hay un segundo testamento. La reacción fue inmediata y dramática. Rodrigo se quedó congelado a medio paso, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Patricia dejó escapar un pequeño grito ahogado. Manuel bajó su teléfono y me miró con confusión total. ¿Un segundo testamento?, preguntó el notario, sus cejas levantándose por encima de sus anteojos. Abrí mi bolso deliberadamente y saqué el sobre amarillento que había guardado durante 5 meses. El papel era diferente al del primer testamento, más reciente, pero con el sello oficial inconfundible del mismo notario García. La abuela me entregó esto personalmente 3 meses antes de su muerte, expliqué, manteniendo mi voz calmada mientras todos en la sala me observaban con incredulidad creciente. Me dijo que debía presentarlo exactamente después de que se leyera el primer testamento. El notario García tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente, examinó el sello, verificó las firmas, y su expresión cambió gradualmente de confusión a reconocimiento profesional. Este documento está correctamente notarizado, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Fechado el 20 de agosto del año pasado, lo cual lo convierte en un testamento posterior y, por lo tanto, válido y que supersede al anterior. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Rodrigo había palidecido completamente. Patricia se había llevado una mano a la garganta, como si no pudiera respirar correctamente. ¿Esto es una broma?, preguntó Rodrigo, su voz quebrada por primera vez desde que lo conocía. ¿Abuela hizo otro testamento? ¿Por qué? ¿Cuándo? El notario García abrió el sobre con cuidado profesional y desplegó los documentos contenidos dentro. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente
y pude ver cómo su expresión se volvía más seria con cada línea que leía. Según este documento más reciente, comenzó el notario, Carmen Elena Vázquez de Herrera revocó completamente su testamento anterior debido a lo que ella describe como nuevas revelaciones sobre el carácter y las acciones de ciertos beneficiarios. Manuel se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Mi madre nunca habría hecho algo así sin consultarnos. Elena debe haber manipulado a una anciana vulnerable. Las leyes son muy específicas sobre la validez de los testamentos, respondió el notario García con firmeza profesional. Este documento incluye evaluaciones psicológicas que confirman que la señora Vázquez estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de su creación. También incluye una carta personal explicando sus motivaciones. Rodrigo finalmente encontró su voz. ¿Qué dice? ¿Qué dice exactamente? El notario respiró profundamente y comenzó a leer. Por medio del presente documento, revoco completamente mi testamento previo. Durante los últimos meses de mi vida, he llegado a comprender que los privilegios otorgados sin mérito no crean carácter, sino que lo destruyen. Patricia emitió un gemido audible. Rodrigo se había sentado pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. He observado con dolor creciente cómo mi nieto Rodrigo ha demostrado repetidamente falta de ética personal, deshonestidad y una actitud de derecho que contradice todos los valores que traté de inculcar en mi familia. La voz del notario continuaba, implacable. Los incidentes en su lugar de trabajo, incluyendo el robo de propiedad corporativa y la venta de información confidencial, me han demostrado que he fallado en mi responsabilidad de enseñar el valor del trabajo honesto y la integridad personal. Rodrigo había puesto su cabeza entre sus manos. Manuel parecía estar luchando entre la incredulidad y la furia creciente. Por el contrario, leyó el notario, mi nieta Elena ha demostrado durante toda su vida las cualidades que realmente importan. Trabajo arduo, honestidad, determinación y la capacidad de construir algo de valor sin depender de la generosidad de otros. Mi madre apretó mi mano tan fuerte que casi dolía. Podía sentir las lágrimas formándose en sus ojos, pero también una especie de vindicación silenciosa por años de ser tratada como la pariente pobre de la familia. Por lo tanto, la voz del notario se volvió más fuerte y clara. Por medio de este testamento, lego todos mis bienes materiales de la siguiente manera. El suspenso era agónico. Rodrigo levantó la cabeza, sus ojos rojos e inyectados de sangre. La casa familiar de la Avenida Reforma, junto con todo su contenido, pasa a ser propiedad completa de Elena Beatriz Vázquez. Patricia dejó escapar un grito que sonó como si hubiera sido golpeada físicamente. Manuel comenzó a objetar inmediatamente, pero el notario levantó una mano para silenciarlo. Las 3 propiedades de renta, el dúplex, el edificio de apartamentos y la casa comercial, también pasan a ser propiedad de Elena Beatriz Vázquez, libre de gravámenes y con todos los contratos de arrendamiento vigentes. Rodrigo parecía estar en shock completo. Su boca se abría y cerraba sin producir sonido, como un pez fuera del agua. Mis ahorros bancarios, por la cantidad de 230,000 pesos mexicanos, se dividirán de la siguiente manera. 170,000 pesos para Elena Beatriz Vázquez y 60,000 pesos para ser distribuidos entre 3 organizaciones benéficas locales que trabajan con jóvenes en situación de riesgo. La ironía de esta última disposición no se perdió en nadie. La abuela había destinado dinero específicamente para ayudar a jóvenes que carecían de privilegios, una clara declaración sobre dónde veía ella que residía el verdadero valor. En cuanto a Rodrigo Manuel Herrera, el notario hizo una pausa significativa. Le corresponde la cantidad de 3,000 pesos mexicanos y una carta personal de su abuela. La diferencia era tan extrema que resultaba casi absurda. De heredar varios millones de pesos en propiedades y dinero, Rodrigo había pasado a recibir menos dinero del que yo habría obtenido en el testamento original. Patricia finalmente explotó. «¡Esto es imposible! Elena manipuló a mi madre. Vamos a impugnar este testamento. No vamos a permitir que esta aprovechada se quede con lo que le pertenece a Rodrigo por derecho». El notario García la miró con severidad profesional. «Señora Herrera, le sugiero que consulten con un abogado antes de hacer acusaciones que podrían tener consecuencias legales. Este testamento incluye documentación extensa que respalda las decisiones de la señora Vázquez, incluyendo registros de conversaciones, evaluaciones psicológicas y evidencia de los incidentes que motivaron sus cambios de opinión». Manuel había permanecido en silencio, pero ahora habló con voz tensa. «¿Qué tipo de evidencia?». El notario consultó los documentos anexos.
reportes detallados del comportamiento de Rodrigo en su lugar de trabajo, incluyendo testimonios de supervisores y evidencia documental de sus actividades ilegales. También correspondencia que demuestra un patrón de engaño y manipulación que se extendía varios años hacia atrás. Rodrigo finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro quebrado. No entiendo. Abuela me amaba. Siempre me dijo que era su favorito. Su abuela sí lo amaba, respondió el notario con algo que podría haber sido compasión. Por eso escribió una carta personal explicando sus decisiones. ¿Desean que la lea ahora o prefieren leerla en privado? Patricia respondió inmediatamente. Léala ahora. Queremos escuchar exactamente qué mentiras convenció Elena a mi madre de creer. El notario abrió la carta, escrita en la letra temblorosa pero familiar de la abuela. Su voz se suavizó ligeramente al leer las palabras personales. Mi querido Rodrigo, si estás escuchando esta carta, significa que he muerto y que has descubierto los cambios que hice a mi testamento. Quiero que sepas que cada decisión fue tomada con amor, no con ira. Rodrigo había comenzado a llorar silenciosamente. Patricia tenía los puños apretados, luchando contra lágrimas de furia y humillación. Durante años, creí que darte todo lo que querías te haría feliz y exitoso. En lugar de eso, te convertiste en alguien que toma sin gratitud, que miente sin remordimiento y que cree que el mundo le debe todo sin dar nada a cambio. La carta continuaba, brutal en su honestidad. Elena trabajó por todo lo que tiene, construyó su carácter enfrentando adversidades. Tú, mi querido nieto, nunca tuviste que enfrentar una sola dificultad real, y eso te convirtió en alguien que no puedo respetar. Manuel se había puesto de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. No necesitamos escuchar más de esto. Vamos a impugnar este testamento fraudulento. Papá, espera, murmuró Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. Toda su arrogancia anterior había desaparecido, reemplazada por una expresión de shock y confusión total. El notario continuó leyendo. Mi esperanza, Rodrigo, es que esto te sirva como una lección necesaria. Quizás ahora, sin el colchón de privilegios inmerecidos, puedas encontrar el camino hacia convertirte en el hombre que siempre esperé que fueras. La carta concluía con una línea que cortó a través del aire como un cuchillo. Elena ha ganado mi respeto y mi herencia. Tú tendrás que ganar los tuyos. El silencio que siguió fue sepulcral. Rodrigo lloraba abiertamente ahora, no lágrimas de tristeza sino de humillación pura. Toda su vida había sido construida sobre la premisa de que era especial, favorecido, destinado a heredar sin esfuerzo. En una tarde, esa realidad había sido completamente destruida. Patricia finalmente habló, su voz temblando de rabia contenida. Elena, esto no termina aquí. Vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos. La miré directamente a los ojos, sintiendo una calma extraña después de tantos años de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Patricia, pueden hacer lo que consideren necesario, pero la verdad es que la abuela vio exactamente quién era Rodrigo realmente y tomó sus decisiones en consecuencia. ¿La verdad?, gritó Patricia, perdiendo completamente su compostura habitual. La verdad es que manipulaste a una anciana. La verdad, respondí con firmeza, es que Rodrigo robó de su empleador, vendió información confidencial y mintió sobre todo durante años. La abuela descubrió quién era realmente y decidió que el carácter importa más que las expectativas familiares. Manuel regresó y se acercó a mí con expresión amenazadora. Niña malagradecida, después de todo lo que esta familia hizo por ti y tu madre. ¿Todo lo que hicieron?, interrumpí, sintiendo años de resentimiento silencioso finalmente encontrando voz. ¿Se refiere a recordarnos constantemente que éramos las parientes pobres? ¿A tratarnos como caridad en cada reunión familiar? ¿A asegurarse de que siempre supiéramos nuestro lugar? Mi madre, que había permanecido silenciosa durante toda la lectura, finalmente habló con voz temblorosa pero firme. Manuel, durante 20 años observé cómo ustedes le enseñaron a Rodrigo que merecía todo sin ganárselo. Elena trabajó desde adolescente para pagarse sus estudios, mientras Rodrigo recibía todo en bandeja de plata. Carmen finalmente vio la diferencia. El notario García, consciente de que la situación estaba escalando peligrosamente, intervino. Sugiero que todas las partes tomen tiempo para procesar esta información. Los documentos legales necesarios para la transferencia de propiedades estarán listos la próxima semana. Rodrigo se puso de pie tambaleándose ligeramente. Su cara había adquirido un color grisáceo y parecía haber envejecido 10 años en una hora. Elena,
dijo con voz rota. No entiendo cómo pudiste hacer esto. Éramos familia. Rodrigo, respondí, sintiendo una mezcla extraña de compasión y justicia. Durante toda nuestra vida, me trataste como si fuera menos que tú. Nunca cuestionaste por qué merecías más. Nunca reconociste el esfuerzo de otros. La abuela simplemente decidió que el mérito debería importar más que las expectativas. Patricia tomó el brazo de Rodrigo posesivamente. Vámonos de aquí. No vamos a quedarnos a escuchar más justificaciones para este robo. Mientras se dirigían hacia la puerta, Rodrigo se volvió una última vez. ¿Ni siquiera vas a compartir algo? ¿Después de todos los años que pasamos juntos? La pregunta reveló tanto sobre su mentalidad que casi sentí pena por él. Incluso en este momento de pérdida total, seguía creyendo que tenía derecho a algo que no había ganado. Rodrigo, dije suavemente, la abuela te dejó exactamente lo que consideró que merecías. Si quieres más en la vida, vas a tener que ganártelo como todos los demás. Salieron de la oficina en un silencio furioso, dejando atrás únicamente el eco de sus expectativas destrozadas. Mi madre y yo permanecimos sentadas mientras el notario organizaba los documentos restantes. Elena, dijo el notario García después de que la familia se hubo ido, su abuela incluye una nota final específicamente para usted. Me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito en la letra familiar de la abuela. Con manos temblorosas, lo abrí y leí. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente he tenido el valor de hacer lo correcto. Durante años, permití que los privilegios ciegos corrompieran a Rodrigo mientras ignoraba tu verdadero valor. Espero que esta herencia no solo te proporcione seguridad financiera, sino que también sirva como confirmación de que el trabajo arduo y el carácter honesto siempre prevalecen sobre el sentido de derecho inmerecido. Usa estos bienes sabiamente y recuerda que los has ganado con cada día de esfuerzo y integridad. Con todo mi amor y respeto, abuela Carmen. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la lectura finalmente comenzaron a fluir. No eran lágrimas de triunfo, sino de vindicación profunda. Después de años de sentirme invisible e infravalorada, la persona cuya opinión más había deseado finalmente había visto y reconocido mi valor real. Mi madre me abrazó mientras ambas llorábamos en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No era solo sobre la herencia material, aunque esa seguridad financiera cambiaría nuestras vidas completamente. Era sobre el reconocimiento, sobre la justicia, sobre el momento en que el universo finalmente se había equilibrado. El notario nos permitió tomar todo el tiempo que necesitáramos antes de discutir los próximos pasos legales. La transferencia de propiedades tomaría algunas semanas, pero desde ese momento, oficialmente, yo era propietaria de bienes por valor de varios millones de pesos. Mientras salíamos de la oficina esa tarde, mi madre me tomó del brazo. Elena, tu abuela finalmente vio lo que yo siempre supe. Eres extraordinaria, mija, y te has ganado cada peso de esta herencia. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento rentado, me senté con una calculadora y comencé a hacer números. Los ingresos de las propiedades de renta serían suficientes para que pudiera dejar mi trabajo y concentrarme en terminar mi maestría en administración. Podría mudarme a la casa familiar, el lugar donde había pasado tantos domingos sintiéndome como una extraña. Pero más que las posibilidades financieras, lo que me abrumaba era la sensación de validación. La abuela había visto a través de años de dinámicas familiares tóxicas y había reconocido la verdad, que el valor de una persona no se mide por sus conexiones o privilegios, sino por sus acciones y carácter. Durante las siguientes semanas, mientras se procesaban los documentos legales, la familia de Rodrigo hizo exactamente lo que habían amenazado. Contrataron a un abogado e intentaron impugnar el testamento, alegando influencia indebida y manipulación de una persona mayor. Pero la abuela había sido extraordinariamente meticulosa en su documentación. Había grabado conversaciones donde explicaba sus motivaciones, había solicitado evaluaciones psicológicas que confirmaban su competencia mental, y había recopilado evidencia extensa de los comportamientos de Rodrigo que habían motivado sus decisiones. El abogado de Patricia y Manuel abandonó el caso después de revisar la evidencia. No había base legal para la impugnación, y perseguir el asunto solo resultaría en costos legales adicionales para una familia que ya enfrentaba dificultades financieras significativas. Rodrigo, sin la red de seguridad de la herencia esperada, se vio forzado a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones pasadas.
Su reputación en la comunidad empresarial local estaba arruinada debido al escándalo en su trabajo anterior. Ninguna empresa respetable estaba dispuesta a arriesgar su reputación contratando a alguien con antecedentes comprobados de robo y traición a la confianza. Patricia y Manuel, que habían vivido por encima de sus posibilidades durante años asumiendo que la herencia de la abuela resolvería sus problemas financieros futuros, se encontraron en una posición precaria. Habían acumulado deudas significativas y comprometido sus propios ahorros para mantener el estilo de vida de Rodrigo. 3 meses después de la lectura del testamento, me mudé oficialmente a la casa familiar. Era extraño caminar por las habitaciones donde había pasado tantos domingos sintiéndome inferior e ignorada. Ahora, cada espacio me pertenecía legalmente. Decidí renovar la casa manteniendo los elementos que tenían valor sentimental, pero actualizando otros aspectos para reflejar mi propio gusto. En el estudio donde la abuela solía sentarse a leer, coloqué su fotografía junto con la carta final que me había escrito. Una tarde, mientras organizaba los papeles personales de la abuela, encontré un diario que había mantenido durante sus últimos meses. Las entradas revelaban la evolución completa de sus sentimientos hacia Rodrigo y hacia mí. Elena vino hoy a contarme sobre su promoción en el trabajo. Había escrito 6 meses antes de su muerte. La manera en que describió sus responsabilidades y desafíos me recordó a mí misma cuando era joven. Hay algo en su determinación que he estado ignorando durante años. Otra entrada, fechada pocas semanas después. Rodrigo llegó tarde otra vez a nuestra cena dominical. Cuando le pregunté sobre su trabajo, inventó excusas elaboradas que no sonaban convincentes. Me pregunto si he estado viendo solo lo que quería ver en lugar de quien realmente es. La entrada más reveladora estaba fechada justo después del incidente en el trabajo de Rodrigo. Hoy confirmé las peores sospechas sobre mi nieto. No solo robó de su empleador, sino que lo hizo con una arrogancia que demuestra una falta total de carácter moral. He fallado como abuela al permitir que se convirtiera en esto. Leer estas reflexiones privadas me ayudó a entender que la decisión de la abuela no había sido impulsiva o emocional. Había sido el resultado de meses de observación cuidadosa y autorreflexión dolorosa. 1 año después de heredar las propiedades, había logrado estabilizar completamente los ingresos de renta y había comenzado a hacer mejoras que aumentaron el valor de los inmuebles. También había completado mi maestría en administración, financiada completamente por los ingresos de las propiedades. Durante este tiempo, ocasionalmente escuchaba noticias sobre Rodrigo a través de conocidos mutuos. Había encontrado trabajo eventual en empleos de nivel básico, muy por debajo de sus calificaciones educativas, debido a su reputación dañada. Patricia y Manuel habían tenido que vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño para manejar sus deudas. La familia nunca se acercó a mí directamente, pero a través de parientes distantes ocasionalmente llegaban mensajes indirectos, sugiriendo reconciliación o compartimiento de la herencia. Cada vez, mi respuesta era la misma. La abuela había tomado sus decisiones conscientemente, y yo respetaría sus deseos. 2 años después de la lectura del testamento, establecí una pequeña fundación educativa que proporcionaba becas a estudiantes de bajos recursos que demostraran mérito académico y carácter fuerte. Era mi manera de honrar la memoria de la abuela, mientras ayudaba a otros jóvenes que, como yo, tenían más determinación que privilegios. Durante la ceremonia de inauguración de la fundación, pronuncié un discurso que resumía todo lo que había aprendido de esta experiencia. El verdadero legado no se mide en dinero o propiedades, sino en los valores que transmitimos y las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Entre la audiencia, notablemente ausente, estaba cualquier miembro de la familia de Rodrigo. Su ausencia ya no me dolía. Simplemente confirmaba que algunas personas nunca aprenden las lecciones que la vida trata de enseñarles. La ironía final de toda esta situación era que Rodrigo, al recibir solo 3,000 pesos en lugar de millones, había obtenido algo infinitamente más valioso, aunque probablemente nunca lo reconociera: la oportunidad de construir carácter a través de la adversidad. Lamentablemente, las primeras indicaciones sugerían que estaba desperdiciando incluso esta oportunidad. Mientras tanto, yo había aprendido que la verdadera herencia no era la propiedad o el dinero, sino la validación de que los principios por los que había vivido, trabajo arduo, honestidad, perseverancia, finalmente habían sido reconocidos por la persona cuya opinión más había valorado. Sentada en el jardín de la casa que ahora era mía, mirando las rosas que la abuela había plantado décadas atrás, reflexionaba sobre cómo la vida tiene maneras misteriosas de equilibrar las cuentas. Durante años, había aceptado ser tratada como menos que mi primo,
consolándome con la creencia de que el trabajo arduo eventualmente sería recompensado. Nunca imaginé que esa recompensa vendría en forma de justicia tan completa y satisfactoria. La abuela había hecho más que cambiar un testamento. Había reescrito la narrativa completa de nuestra familia, estableciendo que el mérito importa más que las expectativas, que el carácter vale más que los privilegios, y que la verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. En las noches tranquilas, cuando caminaba por la casa que ahora me pertenecía completamente, podía casi sentir la presencia aprobatoria de la abuela. Había tomado la decisión más difícil de su vida al final, pero también la más justa, y yo estaba determinada a honrar esa decisión siendo la administradora responsable de su legado que ella había creído que podía ser. La transformación de mi vida había sido tan completa que a veces tenía que recordarme a mí misma que todo esto era real. De ser la prima ignorada y subestimada, había pasado a ser una mujer independiente con seguridad financiera y la libertad de perseguir mis propios sueños sin las limitaciones de la pobreza. Pero más que el cambio material, lo que más valoraba era el cambio en cómo me veía a mí misma. Ya no era la persona que aceptaba migajas de respeto familiar. Era alguien cuyo valor había sido reconocido y recompensado por la persona más importante en mi vida. Y Rodrigo, a pesar de toda su arrogancia anterior, ahora tenía que vivir con la realidad de que su propia abuela había llegado a la conclusión de que no merecía la confianza o el respeto que había dado por sentado durante toda su vida. Era una lección brutal, pero necesaria, sobre las consecuencias de vivir sin integridad. La justicia, cuando finalmente llega, rara vez es sutil. En nuestro caso, había sido tan completa y definitiva que no dejaba espacio para dudas sobre quién había ganado el respeto y quién lo había perdido para siempre. Ahora, cada mes, cuando recibo los ingresos de las propiedades que alguna vez habían sido el sueño de retiro de Rodrigo, recuerdo las palabras finales de la carta de la abuela. Has ganado cada peso de esta herencia. Y sé, sin lugar a dudas, que tenía razón. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.